Nuestro proyecto de investigación Expociencias Nuevo León SCM-94 tiene por título Fotocatálisis y funcionalización de nanoestructurados de titanio contra microorganismos. Tenemos el gusto de presentárselos, Jimena. Yair, Y Elisa. Y como asesor, Luis Ángel Contreras. Nuestro proyecto busca evaluar la actividad antimicrobiana de dos extractos naturales, el tallo de Lophoceros marginatus y la semilla de Pimpinella anisum, frente a tres bacterias, Helicobacter pylori, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli, y posteriormente elaboraremos nanotubos de dióxido de titanio cargados con ellos para comprobar si logran inhibir el crecimiento bacteriano. También evaluaremos qué tan eficiente es la liberación de los compuestos desde los nanotubos, usando una metodología similar al método Kirby-Bauer de antibiogramas. Finalmente, analizaremos las propiedades fotocatalíticas de estas nanoestructuras y su efecto sobre el crecimiento de las bacterias. El titanio es muy utilizado en el área médica porque tiene una alta biocompatibilidad y el dióxido de titanio o TiO2 comparte esta misma característica. Gracias a eso, se han realizado diversas investigaciones sobre sus aplicaciones biomédicas. Además, ya se ha estudiado el dióxido de titanio en forma de nanopartículas para analizar sus propiedades fotocatalíticas. E incluso se ha visto que puede degradar contaminantes como el azul de metileno bajo radiación UV. Entonces, considerando que ya se ha demostrado su eficacia frente a compuestos químicos y tintes, debido a que puede generar especies reactivas de oxígeno, surge la idea de explorar ahora su potencial frente a microorganismos, con el fin de evaluar si puede utilizarse también como un agente antimicrobiano. el proceso inicia con el lavado de la lámina de titanio. Esta se remoja con la solución decapadora compuesta por agua, ácido nítrico y ácido fluorhídrico en proporciones 5-4-1 durante 10 segundos. Tras el decapado, la lámina se enjuaga cuidadosamente con agua para eliminar cualquier exceso de reactivo y evitar residuos de ácido. Posteriormente, continuamos con el lijado de la lámina de titanio utilizando lijas de carburo de silicio. Este paso permite obtener una superficie lisa, uniforme y libre de impurezas visibles. Una vez limpia, la lámina de titanio se coloca en el sistema de anodización. Para ello, se utiliza una estructura con una malla de titanio y un columpio de alambre de titanio, donde la malla queda suspendida en contacto con la solución electrolítica. La malla actúa como ánodo y se coloca de frente al columpio que funciona como cátodo. El sistema se sumerge en una solución de sulfato de amonio a 1 molar y fluoruro de amonio a 0,25 molar. Se aplica un voltaje de 30 voltios durante 30 minutos a temperatura ambiente. Al comenzar el proceso de anodizado, la superficie del titanio empieza a reaccionar electroquímicamente, generando la formación inicial del óxido. Conforme avanza el tiempo, se observan cambios en el color y textura de la lámina, evidencia del crecimiento ordenado de los nanotubos de óxido de titanio. Al finalizar, se obtienen láminas de titanio con una capa de óxido bien definida y una potencia de 0.15 microwatts sobre centímetro cuadrado. Se propusieron 4 tratamientos: 3 láminas de titanio anodizadas sin radiación UV, el segundo era de 3 láminas de titanio sin anodizar y sin radiación UV, el tercero era de 3 láminas de titanio anodizadas con radiación UV y el último era de 3 láminas de titanio sin anodizar y con radiación UV. Después del tratamiento, el inóculo depositado sobre cada lámina fue recolectado cuidadosamente. Cada muestra se depositó en una celdilla, aforándose a 1 mililitro con 900 microlitros de solución salina estéril. Finalmente, las suspensiones fueron analizadas mediante espectrofotometría de luz ultravioleta y visibles a 600 nanómetros para evaluar el crecimiento bacteriano. Realizó un ensayo de difusión tipo Kirby-Bauer. Para ello, discos impregnados con el inóculo tratado se colocaron sobre placas con medio sólido inoculado previamente con las bacterias de prueba. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En primer lugar, el proyecto contribuye a la ODS 3, relacionado con la salud y bienestar. Ya que evaluamos la actividad antimicrobiana de superficies de titanio modificadas, esto puede tener aplicaciones clínicas importantes, por ejemplo, en la prevención de infecciones asociadas a dispositivos médicos o en la reducción de microorganismos resistentes en la prevención de enfermedades asociadas con alimentos. Además, aunque el enfoque inicial es en la salud clínica, el proyecto también podría contribuir a la ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento. Esto porque la fotocatálisis antimicrobiana tiene el potencial de aplicarse en el tratamiento de agua, eliminando bacterias patógenas y mejorando así su calidad y seguridad para el consumo humano. A futuro, esta tecnología podría implementarse en procesos de purificación de agua en comunidades. Finalmente, el proyecto se vincula con el ODS 9, que se centra en la industria, la innovación y la infraestructura. El uso de nanotecnología, en este caso a través de nanotubos de TiO2 con propiedades fotocatalíticas, representan un desarrollo innovador con aplicaciones en diferentes sectores, no solo en la salud o agua, sino también en otras áreas donde se necesite control de microorganismos. Ahora, por la parte de resultados, vemos primero en esta diapositiva las micrografías de las láminas de titanio a través del microscopio electrónico de barrido. De las 4 tomas, la A y la B son vistas desde un enfoque superior donde se observan 2 poblaciones de nanotubos, el primero de 30 a 50 nanómetros y la segunda de 70 a 80 nanómetros. En la toma C se ve la parte posterior de los nanotubos y la toma D la parte transversal de los nanotubos. Logramos ver que son organizados, esto debido al método estandarizado de lijado, tiempo y composición del electrolito. Ahora por la parte de fotocatálisis, en la gráfica del lado izquierdo podemos observar las gráficas de absorbancia de cada método propuesto. En este caso vemos de H. pylori, siendo el eje Y absorbancia 600 nanómetros y el eje X los tratamientos. En nuestro control tenemos el no anodizado sin luz UV.
el cual es el crecimiento natural de la bacteria con una absorbancia de 0.201 nanómetros. Podemos observar que en el tratamiento con anodizado con luz UV, el que presenta actividad fotocatalítica, marca una gran diferencia de absorbancia de 0.119 nanómetros. Tomando los datos de esta gráfica, se realizó una gráfica de porcentaje de inhibición de la bacteria, la gráfica del lado derecho, siendo nuestro control 0% de inhibición debido a que no tiene variables de anodizado y radiación luz UV. Podemos observar que en el porcentaje del tratamiento el tratamiento con anodizado y luz UV fue de 40.80%. En los demás tratamientos podemos ver que también hubo un crecimiento de la bacteria. Esto es debido a que los anodizados y la luz UV son biocompatibles. Podemos ver ahora las gráficas de E. coli, del lado izquierdo la gráfica de absorbancia, teniendo en el eje Y absorbancia 600 nanómetros y en el eje X los tratamientos. En E. coli, nuestro control tuvo una absorbancia de 0.15 nanómetros y vemos el tratamiento con menor absorbancia, el analizado con luz UV, el tratamiento de actividad fotocatalítica con una absorbancia de 0.11 nanómetros. De la misma manera, en base a estos valores se realizó la gráfica de porcentaje de inhibición de las bacterias que se observa en el lado derecho. Siendo el control 0%, dado que no tiene las variables de anodizado y radiación luz UV, el porcentaje en E. coli, el porcentaje de inhibición fue de 29.53%. Ahora podemos ver las gráficas de P. aeruginosa, de igual manera del lado izquierdo la gráfica de absorbancia, teniendo en el eje Y absorbancia 600 nanómetros y en el eje X los tratamientos. De la misma manera, en P. aeruginosa el crecimiento natural de la bacteria, o sea, nuestro control, tiene una observancia de 0.14 nanómetros y podemos ver que el tratamiento fotocatalítico anodizado con luz UV tuvo una observancia de 0.07 nanómetros. Igualmente, en base a estos datos, se realizó la gráfica de porcentaje de inhibición de la bacteria del lado derecho. En el control tenemos el 0%, ya que no tiene las variables de anodizado y radiación luz UV. Ya en el porcentaje de la observancia, el anodizado con luz UV tuvo un 51.6% de inhibición. Observamos en estas tres bacterias y sus tratamientos que nos muestran que la combinación de las superficies anodizadas y la radiación a luz UV tiene un efecto combinado que potencia las actividades antimicrobianas. Por la parte de los antibiogramas, podemos observar en esta diapositiva el de H. pylori, que tanto en la metodología tradicional Kirby-Bauer y en la propuesta por nosotros funcionalizando los nanotubos de dióxido de titanio presentan el mismo rendimiento. En la cetraxona, como control, hubo un gradiente de inhibición de 50 milímetros en ambos métodos. Con los extractos S. marginatus hubo un gradiente de inhibición de 5 milímetros y P. anisom un gradiente de 1 milímetro, lo que significa que el microorganismo es susceptible a ambos extractos. Esto puede abrir una nueva línea de investigación para futuros antibióticos contra la bacteria. Los antibiogramas de E. coli y P. aeruginosa vemos que en control cetraxona hubo un gradiente de inhibición, pero en los extractos etanólicos de S. marginatus y P. anisom no hubo actividad, siendo nuestro objetivo el observar que los nanotubos cargados funcionan como bioacarreadores de moléculas y no la evaluación de actividad antimicrobiana de estos. En cetraxona vemos que sí hubo un gradiente de inhibición de 15 milímetros para P. aeruginosa y 33 a 35 milímetros para E. coli. Las conclusiones, el proyecto cumplió sus objetivos al demostrar que los nanoestructurados de dióxido de titanio fotocatalizados y funcionalizados con extractos etanólicos vegetales son una alternativa innovadora frente a la resistencia bacteriana, demostrando que los nanoestructurados de dióxido de titanio bajo radiación de luz UV generan especies reactivas de oxígeno, los cuales pueden ser utilizados como nuevas propuestas de materiales antimicrobianos. Gracias.